Jóvenes, ¿qué tal tengan ustedes? Muy buenos días. Estamos ya en la octava semana de sesión de clase correspondiente pues al curso de razonamiento verbal. En esta clase, bueno, es para primer grado de educación secundaria. Vamos a aprender, jóvenes, ¿no? La similitud de las palabras. Hemos aprendido anteriormente, ¿no? Similitud de palabras y ahora similitud de palabras 2. ¿Qué vamos a aprender hoy día, profesor? A veces, jóvenes, nos confundimos, ¿no? Por ejemplo, profesor, mi mamá me manda a comprar, y yo me confundo el cilantro con el perejil, o el culantro con el perejil, por eso no sé todavía la diferencia. Entonces, eh, igual, ¿no? Como te confundes el culantro con el perejil o el cilantro con el perejil, jóvenes, igual también te puedes confundir en las palabras. Hay algunas palabras, ¿no, profesor? Que van a sonar similar a otras, pero van a tener diferentes significados. Cuando digo similar, no me estoy refiriendo a igual, jóvenes. Punto número uno, hay que diferenciar entre similar e igual. Similar, profesor, es cuando comparte características, ¿no? Sin embargo, va a haber diferencias. En cambio, igual, ahí sí comparten todas las características. Entonces, jóvenes, hay que, ¿no?, definir bien el similar y el igual. Yo puedo decir, por ejemplo, el profesor es similar a Brad Pitt. Claro, pero no puedo decir el profesor es igual a Brad Pitt, ¿no? Porque no somos iguales. Similar sí, pero no igual. Entonces hay que ver, ¿no, jóvenes? Entre similitud e igualdad. Entonces, cuando profesor me refiero al culantro y al perejil, en este entonces hay similitud, profesor. No son iguales, pero sí similares. ¿Y en qué se va a diferenciar? En la puntita de la hoja. Algunos son más alargados que el otro. Entonces ahí está, profesor. ¿Hay diferencia? Sí hay diferencia. Pero me confundo, profesor, al momento de comprar. Sí, me confundo al momento de comprar. Igual, jóvenes, va a ocurrir en las palabras, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Te dice tu mamá, ve a comprar pan molido. Y tú le traes, ¿qué le traes? Palmolive, ¿no? Jabón palmolive le traes, profesor. Entonces, hay, ¿no?, algunas palabras que nos vamos a equivocar. Entonces, vamos a hacer el día de hoy, jóvenes, sobre los parónimos. ¿Y qué va a tratar sobre los parónimos? Es la similitud, pues, de las palabras, ¿no? Tanto en la escritura como también, profesor, en su pronunciación o en el sonido. ¿Ya, Juanes? Entonces, vamos a ver. A ver, acá dice, amor, ¿me veo gorda? No, mi Buda. Perdón, mi vida. Entonces, profesor, vida con Buda se puede equivocar. Claro, y vendrían a ser parónimos. En este caso sí vendrían a ser parónimos. Dice, ave César, pasa, está abierto. Profesor, ave no quiere decir de abrir, entonces se refiere a otra cosa. Ahí está. Otro ejemplito que podemos ver, ¿no? Dice, dos viejecitas un poco sordas merendando el día de Nochebuena. Esta leche no está buena. Y mañana Navidad. Dice. Entonces ahí está. Entonces, profesor, vamos a encontrar palabras, ¿no? En este caso, que van a tener igual escritura, igual pronunciación, pero significados totalmente diferentes. ¿Ya, jóvenes? Entonces, ¿hay palabras? Sí, va a haber palabras, jóvenes. ¿Ya? Entonces, dice César, nos hemos quedado sin centuriones. Pues poneos los tirantes, dice, ¿no? Entonces César habrá pues imaginado que eran cinturones, pero centuriones es, profesor, en este caso, ¿no? Los que van a cubrir el lado trasero, ¿no? En una batalla, centuriones. Entonces, profesor, ¿no? Nos equivocamos, profesor, en algunas palabras su significado porque hay escritura similar y su pronunciación es similar. ¿Cómo le llamamos a esto? Le vamos a llamar los parónimos. Entonces, jóvenes, ¿no? La clase del día de hoy vamos a realizar, pues, en qué consiste los parónimos. ¿Ya, jóvenes? Entonces, profesor, ¿qué es un parónimo? ¿En qué consiste los parónimos? Vamos a ver, pues, jóvenes, el día de hoy para que todos ustedes puedan aprender correctamente. A ver, profesor, en primer lugar nos referimos a paronimia. ¿Qué es paronimia, profesor? Etimología, jóvenes. ¿Ya? Etimología. Profesor, proviene de dos vocablos, en este caso griegos. ¿Ya? En este caso, profesor, son griegos. Muy bien. Proviene de los vocablos griegos para y
onoma. ¿Para qué significa en este caso, profesor? ¿Para qué significa? Pares junto o parecido. Y onoma, como ustedes ya saben, onoma es nombre. Entonces, profesor, etimológicamente, paronimia va a significar parecido de qué? De nombre. Ahí está. Etimológicamente, profesor, paronimia significa parecido de nombre. O sea, profesor, lo vuelvo a repetir. Escritura similar, no igual, similar. Ya he dicho ya la diferencia entre igualdad y similitud. Jóvenes, escritura similar, pronunciamiento similar. Definición entonces, profesor, ¿qué es una paronimia? Profesor, paronimia son en este caso palabras, ¿no? Con una escritura parecida y una pronunciación parecida. Similar. No es igual, profesor. Parecida nada más. Van a tener alguna similitud, pero no va a ser igual. Va a ser parecida en escritura. Y en la pronunciación también, profesor, va a haber alguna similitud, pero va a ser parecido. No va a ser igual. Entonces, hay que tener, ¿no?, mucho cuidado, jóvenes, con eso. Clasificación de la paronimia, jóvenes. Vamos a tener dos clases de parónimos. El primer parónimo, profesor, que vamos en este caso a conocer, ¿no?, es por la pronunciación. Profesor, por la pronunciación. Varían de significado y de su forma de articulación. ¿Ya, jóvenes? Ahí está, profesor. Varían en su significado y su forma de qué? De articulación. ¿Ya? Según su forma de qué? De articulación. Por ejemplo, profesor, tenemos extirpe y tenemos estirpe. Acá, ¿qué hemos dicho de los parónimos, jóvenes? Hemos dicho, profesor, que tienen escritura parecida. Ahora, me voy acá. Profesor, extirpe y estirpe, ¿serán iguales o parecidas? Parecidas, profesor. ¿Por qué no van a ser iguales? Porque va a haber, profesor, una pequeña diferencia. ¿Y cuál es? Pues, el primer extirpe es con X, extirpe. Y la segunda palabra es con S, estirpe. Profesor, ahí está, tienen escritura parecida, solamente se están diferenciando en la X y en la Z. Ahora, la pronunciación, ¿será igual o parecida? Va a ser parecida. Por ejemplo, yo tengo la palabra extirpe y la segunda palabra estirpe, extirpe, estirpe. Extirpe, estirpe nuevamente, ¿no, profesor? La pronunciación, ¿será igual o parecida? Sí, profesor, hay una poquita de diferencia, ¿no?, entre ex y es. Entonces, profesor, es parecida. Pero hemos dicho, jóvenes, que un parónimo va a tener escritura parecida, pronunciación parecida. Sin embargo, ¿qué van a tener? Diferentes. Van a tener diferentes la el significado, ¿no? Entonces, profesor, va a ser diferente. ¿Qué va a ser diferente? El significado. Estirpe, extirpe, disculpe, va a significar arrancar de cuajo o de raíz, mientras que estirpe, profesor, va a significar raíz o tronco de una familia. Estirpe. Extirpe, de extirpar. Estirpe, extirpe con X, de extirpar, de sacar, arrancar algo. Por ejemplo, me han extirpado, profesor, un riñón. Ahí está, me han sacado un riñón. En cambio, profesor, extirpe es un linaje, un abolengo. ¿Ya? Estirpe con S es linaje, abolengo, raíz, tronco de una familia. Mi estirpe familiar es muy buena. Ahí está, pues, ¿no? Entonces, jóvenes, ahí está, pues, jóvenes, la diferencia entre extirpe y estirpe. Entonces, profesor, aparte no solamente vamos a tener en este caso clases de paronimia por la pronunciación. Profesor, también vamos a tener por el acento, ¿ya? Varían de significado y de forma según la ubicación de la sílaba tónica. ¿Ya, jóvenes? Entonces, profesor, varían de significado y de forma según la sílaba
tónica. Por ejemplo, yo tengo la palabra sábana y la palabra sabana. Entonces, profesor, aquí. Pero, profesor, tú me estás diciendo que un parónimo es parecida a escritura y pronunciación parecida. Pero, profesor, ahí estoy viendo que los dos son iguales. Ahora les voy a decir, ¿serán iguales? Sábana con sabana, ¿serán escritura iguales? ¿En qué se diferencian sábana con sabana? Profesor, se diferencian en el acento. Ahí está. Entonces, ¿será igual o similar? Profesor, son similares. Ahí está. No puedo decir, profesor, que María y Ruth son gemelas, pero, ¿no? Una puede tener un lunar y la otra no. Entonces, ¿serán iguales? No, hay una pequeña diferencia. Entonces, serán parecidas o similares. Es igual, profesor, en sábana y sabana. ¿Qué se van a diferenciar? ¿O cuál va a ser la mínima diferencia? Pues la tilde. Entonces, ¿es igual? No. ¿Hay diferencia? Una mínima diferencia, sí. Entonces, es parecida. Sida. ¿Cajones? Ahora, en la pronunciación, profesor. Uno es sábana y el otro es sabana. Entonces díganme ustedes, jóvenes, a ver, ¿será igual o similar la pronunciación? Sábana, sabana. Vuelvo a repetir, sábana, sabana. ¿Será igual o parecida? Profesor, ¿no? Suenan parecidas, no suenan iguales. Sábana, sabana. Profesor, no suenan iguales, hay parecidas. Y como ya les había dicho, ¿no? Un parónimo va a tener pues significados totalmente opuestos. Por ejemplo, sábana es la tela o sudario que se pone en el colchón y sabana, profesor, es pues la llanura o planicie o explanada, ¿no? Que se encuentra en África, ¿no? Sabana, son llanuras. Por ejemplo, la sabana de África, donde viven animales de la selva africana. ¿Ya? Ahí está, ¿no? Muy bien. Entonces, profesor, veamos pues qué es un parónimo. Profesor, hemos dicho que en parónimos, ¿no? ¿Son homófonos? No. ¿Qué hemos dicho que son homófonos? Igual sonido. Ojo, pero en un parónimo, profesor, la pronunciación va a ser similar, ¿ya? Pero no van a ser homófonos. No van a tener pronunciación o sonido igual. Pero, profesor, en la escritura, ¿será parecido o igual? Profesor, en la escritura va a ser parecido. En la pronunciación va a ser parecido. En cambio, si nos referimos a homófonas, los parónimos no son homófonos. Jóvenes, ese es el primer criterio que ustedes deben tener. Ahora, profesor, parónimos son palabras con sonoridad, o sea, con sonido similar o parecido. Y escritura también, profesor, parecida. ¿Ya? Escritura similar o parecida. ¿Ya, jóvenes? Profesor, se van a diferenciar en una mínima cositas nada más, pero es parecida, pero no son iguales. Entonces, profesor, los parónimos son las palabras que se pronuncian de forma parecida y que se escriben de forma parecida. ¿Ya pones? A eso pues vendría a ser, ¿no? En este caso los parónimos. Es la relación semántica que se asemejan en un sonido y también se asemejan en qué? En la escritura. Ahora, profesor, hay que ver este pequeño cuadrito porque la clase anterior habíamos visto, ¿no? Que eran los homófanos y que eran los homógrafos. Ahora, profesor, hemos dicho que los homófonos son escritura parecida, pronunciación igual, significado diferente. ¿Qué eran los homógrafos? Escritura igual, pronunciación igual, significado diferente. Por ejemplo, profesor, un homófono, hola, hola, hola de saludo y hola de mar. Entonces, profesor, escritura parecida, sí, no son iguales. ¿En qué se diferencian? En la H. Uno está con H, uno está sin H. Profesor, pronunciación igual, sí, hola de saludo, hola de mar. Entonces la pronunciación, profesor, es igual. Ahora, homógrafos. Por ejemplo, profesor, yo tengo lunar y lunar, ¿no? O luna y luna. Luna, profesor, es escritura igual, pronunciación igual. Significados diferentes. Por ejemplo, luna de satélite y luna, profesor, la luna o una ventana, o luna o una ventana, ¿no? O luna de mil lentes, profesor. Ahí está. Entonces, a eso se dice homógrafo. Sin embargo,
¿Ya? La clase del día de hoy es parónimos. ¿Y qué son los parónimos, profesor? Son con escritura parecida, pronunciación parecida y significado diferente. Ahí está, escritura, profesor, parecida, pronunciación parecida, significado, ¿qué cosa? Diferente. Por ejemplo, yo puedo decir perjuicio y prejuicio. Escuchen bien, perjuicio, prejuicio. Profesor, perjuicio, afecto de perjudicar y prejuicio, acción o efecto de prejuzgar, ¿no? O juzgar. Ahí está, profesor. Entonces, por ejemplo, otro profesor parónimos que vamos a conocer, jóvenes, para que ustedes tengan claro, es prisión y presión. Por ejemplo, prisión, profesor, ¿en qué van a tener escritura similar? Sí. ¿En qué se van a diferenciar, profesor? En la I y en la E. Ahora, profesor, ¿su pronunciación va a ser similar? Sí. Prisión, presión. Son similares, profesor. Ahora, prisión, el ladrón está en la prisión. Presión, profesor, los alumnos sienten mucha presión al momento del examen. Ahí está. ¿Tienen significados diferentes? Sí, significados diferentes. Otro, profesor, parto y pasto, por ejemplo. Parto, ¿no? El parto fue un éxito de partir, ¿no? Dar a luz, profesor. Parto. Y pasto, pues es, no, profesor, hierba que crece en la superficie de la tierra. Entonces, pasto. Galicia tiene enormes pastos en su jardín. Ahí está, profesor. ¿Tienen similar escritura? Sí. ¿En qué se diferencia, profesor? En la R y en la S. ¿Pronunciación, profesor, similar? Sí. Parto, pasto. Entonces, profesor, similar pronunciación, similar escritura, parónimos. Por ejemplo, tenemos la palabra parecer y perecer. Ahí está, profesor. Perecer, estos gemelos se parecen mucho. Y perecer, ¿no? De morir. Mi abuelo pereció el último año. Ahí está. Otro parónimo, profesor, que vamos a encontrar es temor y tenor. Ahí está. Profesor, ¿en qué se diferencian? En la M y en la N. Temor, tenor. ¿Tendrán pronunciación similar? Sí, también. Tengo temor a dormir solo, profesor. No puedo dormir solo. Temor. Pavarotti fue el tenor más famoso del mundo. Ahí está, parónimos. Por ejemplo, otro tenemos, profesor, regazo y rezago. Ahí está, regazo y rezago. Regazo, él le gusta tener a su gata en el regazo. O sea, profesor, ¿encima de qué? De las rodillas, ¿no? En el regazo, en el muslo. Y rezago, profesor, tengo mucho rezago en matemática. No tendré tiempo de terminar mis ejercicios. Ahí está. Profesor, tenemos riesgo y riego, que también son parónimos. En este caso, similitud de escritura y similitud de pronunciación. Este deporte tiene mucho riesgo. Ahí está. Y riego, estas plantas necesitan mucho riego. Entonces, jóvenes, en eso pues consiste los parónimos, ¿ya? Y ustedes tienen que tener en cuenta que son los parónimos. Otra vez, ¿qué son los parónimos? Igualdad, no, similitud de escritura y similitud de pronunciación. Ojo, no es igual. Van a tener parecida escritura, parecida pronunciación. ¿Ya, jóvenes? Por ejemplo, vamos a usar este ejercicio, ¿no? Para que quede bien claro. A ver, profesor, el lobo es una animal que por razón u otra nos da miedo. Ahora, el lobo es una especie o especie, jóvenes. ¿Qué vendría a ser? Profesor, en el primero pondríamos especie, ¿ya? Porque cuando nos referimos a especie, estamos refiriendo, ¿no? A, en este caso, a especificar un género, ¿ya, jóvenes? Especie. Ahora, especia, nos referimos a los condimentos. Hecha la especia, la pimienta es una especia que da mejor sazón a la comida. Entonces, especia. Entonces, tiene otro significado. En cambio, acá, profesor, debe ser especie. El lobo es una especie animal que por una razón u otra nos da miedo. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Acabo de comprar unos peces para el que tengo en el jardín. ¿Qué será acá? ¿Para qué, profesor? Para el estanque. Ahí está.
que tengo en el jardín. O estanco. No, profesor, no es estanco. Entonces hay que ver, ¿no? Qué palabras cumplen su significado de acuerdo al contexto de la oración. Estoy muy contenta con esta empresa. Sus productos tienen una excelente relación, ¿no? ¿Qué sería acá? ¿Cualidad o calidad? Vuelvo a repetir, estoy muy contenta con esta empresa. Sus productos tienen una excelente relación de calidad-precio. Ahí está. Calidad sería acá, profesor. Profesor, acá. Me voy a pasar por él para comprar sellos. Profesor, voy a pasar por el estanco para comprar sellos. Me llevo bien con Ana. Tiene una paciencia enorme. Lo que es una... ¿Qué sería ahí? ¿Asistenta o asistente? Asistente muy rara hoy día. Entonces, ahí está, profesor. Esos jóvenes son los parónimos, ¿ya? Con la vida que llevo no tengo mucho tiempo para limpiar la casa. Por eso los lunes viene una asistenta, ¿no? Para me limpia la casa entera en algo más de 3 horas. Ahí está, profesor. Entonces, ahí está, ¿no? Entre profesor, parónimos. ¿Qué son los parónimos? Palabras con similitud de escritura y similitud de pronunciación. Ojo, no hay que, profesor, tratar de equivocarnos, ¿no? Entre especie y especie, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, profesor, ¿en qué se diferencian? Especie y especia. Entre la A y la E, profesor. Entonces, suena similar y se escribe también casi similar. A eso le llamamos parónimos. Muy bien, jóvenes, ha sido la clase del día de hoy. Espero que hayan aprendido pues sobre los parónimos. Nos estaremos viendo en la plataforma Zoom con algunos ejercicios más para que ustedes puedan resolver. Que tengan muy buen día y nos vemos en la plataforma Zoom.